Diputado provincial Walter Gione, referente del Partido 1 de la provincia de Santa Fe, un gusto que esté en el programa. Gracias, Antonio, muchas gracias por la invitación. Bueno, vos, para aquellos que no te conocen, provenís del ámbito, digamos, de la fe religiosa, pero desde un tiempo a esta parte decidiste adentrarte en la política. Comentanos un poquito ese recorrido. Sí, hace ya 15 años que venimos de alguna manera entendiendo que la Iglesia Evangélica tiene que de alguna manera empezar a participar activamente en las decisiones que nos competen a todos. Hasta hace 15 años atrás la Iglesia solamente se mantenía a un margen solo con la ayuda social y bueno, lamentablemente eso a causa de diferentes gobiernos que han utilizado un poco esa mano de obra, pero sin de alguna manera corresponder a una visión de valores y de principios cristianos. Desde ahí entendimos que teníamos que construir una alternativa política que de alguna manera conjugue esos principios y esos valores para poder no solamente dar una ayuda social, sino también hacerlo con una idea de sociedad que queremos replicar en cada uno de los lugares donde trabajamos. Se terminó aquello que en otra época el dirigente decía votemos a tal, y la gente lo hacía, ¿no? Eso porque ha perdido representación en la política, hay cada vez menos dirigentes con llegada al soberano, al pueblo en definitiva, pero en el caso de los evangélicos siempre se dice que tienen la capacidad de direccionar el voto, ¿no? De que el pastor, está ese mito de que el pastor va a decir voten a tal y lo van a votar. Sí, no. ¿Cuánto de cierto hay y cuánto de mito? No hay mucho de cierto en eso. Nosotros lo que venimos trabajando hace tiempo es que la gente entienda cómo votar. O sea, hacer algo que el Estado hace tiempo que no hace, que es una educación cívica, o sea, explicarles las competencias de los diferentes estados, ¿no? La gente a veces no entiende qué hace un concejal, el intendente hasta dónde puede ir, qué competencias tiene un gobernador, un diputado provincial, un diputado nacional, los senadores tanto provinciales, nacionales. La gente está totalmente desorientada en ese sentido y no entiende la política desde el punto de vista de una herramienta de transformación social. La gente se ha acostumbrado, y más que nada en los sectores vulnerables, a que la política aparece cada 2 años a entregarle algo a cambio de. Y eso nos ha... Exactamente, entonces eso nos ha llevado a que nosotros paremos a la gente y digamos, mire, hay que pensar el voto, hay que pensar cómo votar, por qué votamos lo que votamos y para qué lo votamos. Desde ahí es muy interesante la tarea que se viene haciendo, porque tenemos cristianos evangélicos militando en muchos partidos, te diría en casi todos los partidos. De ahí que nosotros tengamos una idea política en la cual podamos encauzar a muchos que no se sientan representados con las demás fuerzas políticas, de ahí nace obviamente nuestro armado político. Pero te vuelvo a repetir, sí, tenemos... ¿Se definirían de alguna manera como centro-derecha en el sentido de... No lo económico. Yo separo lo económico de lo moral. Me parece que lo moral cultural es una cosa y lo económico es otra. Uno puede ser conservador en lo moral, pero progresista en lo económico o viceversa. ¿Se definirían así, de ese modo? Somos bastante conservadores y populares, por lo cual nosotros trabajamos mucho en lo que es en el apoyo y en el ayudar a la persona para que con sus propias fuerzas y obviamente con la ayuda de Dios, fuente de toda razón y justicia, puedan avanzar y puedan ascender socialmente como fruto de su propio esfuerzo. Y nosotros lo que necesitamos es que un Estado allane el camino, no que meta trabas ni que sea el salvador de las personas. La gente ya adoptó un salvador, por lo cual no necesita que el Dios de Estado lo salve. No, la gente lo que necesita es que el Estado les allane el camino para que ellos puedan progresar, para que ellos puedan prosperar, para que ellos puedan crecer. Esa es nuestra concepción un poco, te diría casi política de la cuestión filosófica, pero ahí nosotros no estamos a favor de ciertos comportamientos que a veces son definidos como de derecha, pero sí somos conservadores en lo moral y eso a veces confunde y nos pone en un lugar que la verdad que tampoco hay una discusión de que nos estamos continuamente viendo si estamos, de qué lado estamos. Creo que esa discusión de la derecha y de la izquierda es hoy en día no tiene asidero en la construcción de la sociedad actual. Están dentro de Juntos por el Cambio, un partido que siempre se ha definido como moralmente conservador, salvo en el momento donde se promovió el debate del aborto, que, bueno, algunos lo criticaron, pero fue una estrategia en su momento de Macri, impulsada por Marcos Peña, ¿no? Están dentro de ese continente. Mira, nosotros desde que conformamos el Partido 1, sabíamos que lo conformábamos todos los que
de las diferentes provincias que lo componemos, nos juntamos y entendíamos que no podíamos hacerlo solo a la tarea y que teníamos una vocación frentista. Nosotros queremos ser parte de un frente para construir en conjunto, porque... Y que dispute porciones de poder. Exactamente. Y ahí entendimos, a ver, cuando inició el partido, noviembre de 2019, contexto de retirada de un gobierno que había de alguna manera fracasado porque no pudo volver en un segundo periodo, y con muchos dirigentes que habían quedado muy heridos y gente que pertenecía a nuestro movimiento, ahí nos juntamos y dijimos, bueno, tenemos que volver, porque sabíamos que era por ese lado, teníamos que volver con el mismo frente, pero entendiendo que hay que hacer bien las cosas, o sea, aprendiendo de los errores del pasado, al cual nosotros no formamos parte, pero sí de alguna manera fuimos auditores de esos errores, y de ahora construir algo diferente. Y en el momento que nosotros pedimos ser parte de Juntos por el Cambio, yo te diría que había partidos que se estaban yendo de Juntos por el Cambio. Claro. Estamos hablando de, cuando empezó la pandemia prácticamente. Las acciones cotizaban a la baja. Exactamente. Estamos viviendo horas aciagas, lamentablemente, en la provincia de Santa Fe. Escuetamente, ¿cómo se soluciona el problema de la inseguridad, de la narcoviolencia para ustedes? Primero, con un gran acuerdo político. Segundo, con un verdadero orden que baje desde la conducción que hoy tenemos, tanto nacional como provincial. Ese orden tiene que venir hoy, en este momento, con una mano dura para poder hacer retroceder a estas bandas narcocriminales que ellos sí tienen mano dura con el ciudadano. Y con mano dura, pero ¿quién ejercería? Estamos hablando de la tarea represiva, ¿no? ¿Quién la ejercería? El Estado nacional y el Estado provincial. Pero hoy tiene la mayor parte de las fuerzas corruptas. Bueno, tiene que haber una parte de esa fuerza que no sean corruptas y que combatan a los corruptos que están dentro de ellos y también a las bandas narcocriminales aquí de la ciudad de Rosario principalmente. No nos queda otra, y si no, bueno, que dejen el lugar y que pase otro gobierno que pueda realmente hacer los cambios necesarios para que podamos avanzar fuertemente contra este delito organizado, contra estas organizaciones que están hackeando a la ciudad de Rosario. No podemos vivir. Yo en el día de ayer tuve que ir a ver un referente nuestro porque habían matado al hermano en la puerta de su taller mecánico y en plena avenida, en pleno día, en la ciudad de Rosario. Es una locura, por lo cual... La fe es una salida para las personas que están, digamos, ganadas por la droga, o no necesariamente, pero que conviven con ese flagelo. Sí, mirá, la fe es una gran contención que hoy la gente no tiene y no la encuentra por ningún otro lugar. Por eso que si todavía tenemos un poquito de tejido social en los sectores más vulnerables, porque está la iglesia presente, están las parroquias católicas presentes, están los comedores, los merenderos, las organizaciones no gubernamentales que están trabajando sin ningún tipo de apoyo del Estado. El Estado o se retira o cuando llega de manera deficiente, en vez de complementar, compite con estas organizaciones. Entonces no se puede. La escuela, por ejemplo, el Estado no tiene que hacer ayuda social. El Estado hoy tiene que hacer un trabajo fuerte en las escuelas. Las escuelas están destruidas en esos barrios. Esto te lo pregunto del mayor de los respetos, pero en otros lugares de Latinoamérica se han utilizado las iglesias como medio para blanquear dinero caliente o ilícito. ¿Piensan que en Argentina puede llegar a pasar eso? No, es imposible que pase por el sistema en el cual primero nosotros trabajamos. No hay un trabajo piramidal. Las iglesias todas son asociaciones sin fines de lucro, son todas organizaciones que cuando llegan a una magnitud muy grande automáticamente se parten. Se parten en pequeñas organizaciones, así trabaja por lo menos a nivel nacional. No tenemos prácticamente casos en ese aspecto. No hay organizaciones o fundaciones o grandes fundaciones que muevan grandes cantidades o caudales de recursos. No existen porque si no tendríamos seguramente las noticias y las investigaciones detrás de eso. Por lo cual estamos en ese sentido, sí necesitamos una ley nueva. Nosotros estamos todavía, nos rige una ley del tiempo de la dictadura. Necesitamos una ley de culto actualizada para que realmente le dé la entidad a las iglesias evangélicas que se merece, y que también el Estado pueda tener las regulaciones y los controles necesarios dentro de esas organizaciones. Walter Gione, muchas gracias. No, gracias a vos, Antonio.